Muy buenos días, queridos amigos y estimados hermanos. Hoy es viernes 8 de noviembre del año 2024 y vamos a tener la conclusión de la lección número 6 que estudiamos durante esta semana y que se tituló Más testimonios acerca de Jesús. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 32. El propósito de Jesús era realmente traer a las personas hacia sí, porque de esa forma las podría salvar aceptando ellos su sacrificio. Por eso Jesús daba a conocer quién era y cuál era el propósito de su venida, y entre más testimonios a su favor hubiera, eso permitiría que la gente pudiera confiar en él y aceptarlo como su Salvador. Y por eso el Señor hacía señales para que la gente viendo pueda creer que Jesús es el Mesías, el Cristo. Y por eso Jesús ya había hecho grandes milagros. Por lo que en esta semana estuvimos analizando los diversos testimonios que el apóstol Juan presenta en su evangelio. Domingo 3 de noviembre, humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Lo primero que abordamos en la semana respecto a Juan el Bautista fue su gran humildad, su grande humildad que lo caracterizó. Tanto así que mismo Jesús lo destacó al respecto y dijo que nadie habría como Juan el Bautista en su humildad. Juan el Bautista daba testimonio de que Jesús había venido para darles vida y vida eterna. Juan destacaba a Jesús mientras él iba desapareciendo poco a poco. Grande en humildad Juan el Bautista, porque no se tomaba la foto con su mejor pose o en su mejor pose y la subía al Facebook para destacar lo que él hacía, sino que de manera anónima, una voz que clama en el desierto, ni siquiera llegó a personalizarse, tan solo se agradaba en preparar el camino para el ministerio de Jesús y dar testimonio de Jesús y engrandecer el poderoso nombre de Cristo Jesús. Solamente señalaba y apuntaba a Cristo Jesús. Lunes 4 de noviembre, una nueva concepción acerca del Mesías. Más que una nueva concepción respecto de Jesús, yo diría que Juan el Bautista estaba dando a conocer la real concepción respecto a Jesús, respecto a la real misión y propósito por el cual había venido a esta tierra, porque realmente para ningún judío debía ser desconocido el término dado a Jesús por Juan el Bautista, el Cordero de Dios, porque todo judío conocía la ley ritual o ceremonial y sabían que el corderito que pedía la ley ceremonial, el corderito que exigía para el sacrificio, era un símbolo de Jesús, es decir, era un tipo de Jesús, y Jesús era el antitipo, y que algún día se habría de encontrar con el tipo y se encontraría cumpliendo la profecía mesiánica. Por lo tanto, gran verdad de Juan el Bautista era que Jesús es el Mesías, el Cristo, y concretamente el Cordero de Dios. Martes 5 de noviembre, aceptación y rechazo. Jesús, con su vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, se constituye en el pan de vida y por eso lo hace apto para ofrecer su carne y su sangre en sacrificio expiatorio para todo aquel que lo quiera recibir. Tristemente, la gran multitud que Jesús alimentó en primera instancia lo aceptó porque ven el beneficio y ellos mismos tomando ese milagro como base, comenzaron a soñar en coronar rey a Jesús para ser libertados del yugo romano. Es decir, pervirtieron el propósito por el cual Jesús había llegado a esta tierra. Pero Jesús, viendo sus erróneas intenciones, no se los permite y les deja bien clara la razón de su venida, porque solo Jesús, con su vida de obediencia perfecta y perpetua, era el único indicado para ofrecer su vida. Jesús les dejó claro que él había venido a morir por los pecadores, y aunque la gran multitud, la gran mayoría lo hubiera dejado, eso no significa que Jesús dejara de ser el Mesías, el Cristo. La gran multitud entendieron que Jesús era el Mesías, pero lo abandonaron porque no les gustaba ese tipo de Mesías, esa clase de Mesías. Ellos querían otro tipo de Mesías. Miércoles 6 de noviembre, el testimonio del Padre. Ya el Padre había dado testimonio del Hijo, es decir, de Jesús, dejando bien claro su origen divino y sin lugar a duda que Jesús era el Mesías. Y ahora el Padre habría de dar
nuevamente testimonio del Hijo, y el testimonio que el Padre tenía ahora respecto al Hijo, respecto a la divinidad de Jesús, era que Jesús habría de morir por nosotros en la cruz del Calvario, y con ello glorificaría el nombre del Padre. Es decir, el momento de mayor gloria de Jesús habría de ser cuando fuere crucificado, y el otro momento habría de ser cuando habría resucitado. Jueves 7 de noviembre, el testimonio de la multitud. Jesús nuevamente vuelve a manifestarse a la multitud como el Mesías, como quien puede darles vida eterna, pero noten que solo algunos comienzan a poner objeciones respecto de su origen, pero quienes más acoso hacían eran los fariseos, los líderes religiosos, los judíos. Debemos recordar que la multitud no era, en la multitud no eran todos judíos. Mucha gente de otros lados venía a ver, muchos extranjeros, otras gentes de otras nacionalidades venían a escuchar a Jesús. Sin embargo, entre los judíos había gobernantes que sí aceptaban a Jesús como Mesías, pero por temor al Sanedrín no se declaraban abiertamente sus seguidores. También tenemos el caso de Nicodemo. Él, desde que fue a buscar a Jesús, quedó convencido de que Jesús era el Mesías, pero no fue sino hasta después de su muerte, la muerte de Jesús, que se revela abiertamente como su seguidor, y fue una influencia poderosa para detener en varias ocasiones los planes siniestros del Sanedrín en contra de Jesús. Pero la gran multitud dio testimonio de que Jesús era el Mesías, el Cristo, para estudiar y meditar. Los maestros de Israel eran esclavos del formalismo, las formas, el exterior, la apariencia. Los fariseos y los saduceos estaban en constante contienda. Dejar a Jesús era caer entre los que se aferraban a ritos y ceremonias y entre los hombres ambiciosos que buscaban su propia gloria. Los discípulos habían encontrado más paz y gozo desde que habían aceptado a Cristo que en toda su vida anterior. ¿Cómo podrían volver a aquellos que habían despreciado y perseguido al amigo de los pecadores? Habían estado buscando durante mucho tiempo al Mesías, ahora había venido y no podían apartarse de su presencia para ir a aquellos que buscaban su vida y que los que habían perseguido y que los habían perseguido por haberse hecho discípulos de él. ¿A quién iremos? No podían dejar la enseñanza de Cristo, sus lecciones de amor y misericordia, por las tinieblas de la incredulidad, la iniquidad del mundo. Mientras que abandonaban al Salvador, muchos de los que habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos. Tú eres el Cristo. El mismo pensamiento de perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva de un mar sombrío y tormentoso. Queridos amigos y hermanos, damos gracias a Dios que la Biblia contiene grandes testimonios de la divinidad de Jesús y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.